Esta tarde, ahí en esa porción de la palabra meditaremos unos momentos y les invito para que podamos entender que en esta porción de la Biblia, Dios quiere que desarrollemos paciencia. La palabra paciencia en estos versículos se repite al menos 5 veces. Depende de la versión también, ¿verdad? Pero al menos 5 veces se repite la palabra paciencia. ¿Qué tan pacientes somos? Mire, pasamos mucho tiempo de nuestra vida esperando. Mucho tiempo de nuestra vida la pasamos esperando. A lo mejor cuando éramos niños esperábamos con ansia la escuela. Cuando ya estábamos en la escuela esperábamos con ansia las vacaciones. De niño también queríamos crecer, ¿verdad? En estatura, ser grandes, ir creciendo en muchas cosas. Cuando fuimos creciendo, entonces empezamos a soñar con aquello, con esto, tener una profesión, no sé, estudiar, casarnos, tener familia y muchas cosas en la vida más. Entonces todo esto prueba nuestra paciencia, lo que vivimos a cada día prueba nuestra paciencia. Hay muchas cosas en la vida que así lo hacen y hoy en estos versículos de Santiago Dios quiere usarlos para desarrollar en nosotros esa paciencia que necesitamos. Tenemos que admitir que hay que crecer en paciencia en algunas áreas de nuestra vida. En algunas áreas podemos tener un poco más de paciencia que en otras, pero en el pasaje de hoy vamos a ver que se usan por lo menos 3 ilustraciones, 3 ejemplos para decirnos cuándo, por qué y cómo ser pacientes. Así es que vamos a leer este pasaje, Santiago 5, del 7 al 12. Lo leemos todos juntos. Dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que sea vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Alabamos tu nombre, Señor bendito, y pedimos tu dirección. Queremos que tú nos ayudes. Enséñanos a desarrollar más paciencia, Señor, más compromiso contigo. En Cristo Jesús. Amén. Si usted se da cuenta, este último versículo, el versículo 12, dice que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y algunos pensarán, bueno, como que esta porción ahí está como de más o como que no corresponde porque está hablando de la paciencia. Pero debemos entender que cuando somos impacientes hablamos de más. Cuando somos impacientes decimos un sí o un no, ahí se va, sin pensarlo pues, o andamos haciendo compromisos o diciendo o jurando o diciendo cosas por nuestra impaciencia. Porque sí, ya queremos todo rápido. Queremos que ya se solucione y que estamos impacientes porque las cosas se den o por ya terminar algo. Y entonces empezamos a hablar de más y empezamos a decir cosas o a hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Por eso, hoy vamos a aprender algunas cosas sobre la paciencia. La importancia de ser pacientes. ¿Qué tan pacientes somos? Alguno podría decir, depende. Bueno, la Biblia dice que debemos ser pacientes siempre.
Es que, en primer lugar, vamos a contestar la pregunta, ¿cuándo aplicar el ser pacientes? ¿Cuándo? Pues según la Biblia es siempre, ¿verdad? Siempre. Pero específicamente en este pasaje es cuando la circunstancia es incontrolable. Yo sé que todos nos hemos encontrado con circunstancias incontrolables. Cosas que no podemos controlar, salen de nuestro poder, de nuestro esfuerzo. Hay demasiadas cosas en la vida que salen de nuestro control. Vamos a leer este versículo 7 de Santiago 5, va a aparecer aquí enfrente, le invito para que lo leamos todos. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ok, entonces, ¿hasta cuándo tenemos que ser pacientes? Hasta la venida del Señor, dice ahí, o sea, siempre, en una palabra, siempre, hasta que el Señor venga o nosotros vayamos con Él. No existe ninguna justificación o ninguna excusa para no desarrollar y madurar en paciencia. Y ponen aquí el primer ejemplo, cómo hay personas que siembran la tierra, ¿verdad? Y siembran por temporal, esperando que Dios les bendiga con la lluvia, ¿sí? Y de esa manera desarrollan paciencia. Aunque no se vea ninguna nube en el cielo, Dios quiere que aprendamos a esperar en Él. Aunque no se vengan que vienen las buenas noticias en alguna circunstancia de la vida, Dios quiere que aprendamos a depender de Él con paciencia. Pero cuando nos desesperamos, no estamos aprendiendo, no somos de bendición, no estamos en el camino que Dios quiere que estemos. Por lo tanto, ya nos hemos dado cuenta en nuestra vida que hay demasiadas cosas que salen de nuestro control. Y Santiago usa precisamente este ejemplo del labrador. Si tenemos plantas o arbolitos en la casa, sabemos de la paciencia que necesitamos o que se necesita para cuidar de ellos. Hay quienes reciben una planta de regalo, ahí la dejan y después dicen, ay, pues quién sabe por qué se me murió. Pues porque no tuvimos paciencia o dedicación o compromiso de cuidarla, echarle agüita, fertilizante, tierra, abono, hablarle incluso, ¿verdad? Hablarle. Sin embargo, mis hermanos, necesitamos desarrollar la paciencia para dejar que Dios nos cuide y para cuidar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. No se puede de otra manera. Necesitamos tener paciencia. A lo mejor somos muy pacientes y tolerantes con quienes amamos muchos, con la niña o el niño de nuestros ojos, con el amor de nuestra vida, somos tan pacientes, pero no con otras personas. Dios quiere que desarrollemos esa paciencia con todos. La paciencia en Gálatas se menciona el fruto del Espíritu Santo. Es una señal de que el Espíritu Santo está controlando nuestra vida. La paciencia es una señal de que el Espíritu Santo crece y mi alma mengua, en que me someto más a Él y entonces Él hace su obra en mí. ¿Cuándo aplicar ser paciente? Bueno, sí, la Biblia dice que siempre, pero en esta circunstancia, ¿verdad? En este pasaje nos habla de cuando las circunstancias son incontrolables. Y nos vamos a encontrar todos los días con situaciones que no podemos controlar. Quisiéramos tener el control de muchas cosas, pero no se puede. Quisiéramos que las cosas salieran como quisiéramos siempre, pero no se puede. Como dice un comercial, para esos días, la paciencia. ¿Sí? La paciencia. Dios quiere que seamos pacientes. El siguiente punto. Entonces, ¿cuándo también aplicar el ser paciente? Bueno, cuando la persona es, ¿cómo?
incambiable. Cuando la persona no quiere cambiar. Sabemos lo que la Biblia nos dice. Nada hay imposible para Dios. ¿Puede transformar a personas? Claro. Pero a veces la persona no quiere. Y cuando nos enfrentamos con esa actitud y ese carácter que no quiero, no quiero y no quiero, bueno, hay que ser paciente. Todos nos enfrentamos con esto todos los días, en la iglesia, en la calle, en la escuela, en el trabajo, en la casa, donde quiera. Personas que no quieren cambiar. Dicen, no, pues voy a hacer así y vamos a leer el versículo 10. Va a aparecer aquí enfrente. Dice así, lo leemos todos juntos. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Qué hacía el pueblo de Israel con los profetas que Dios enviaba? Los apedreaba, los tachaba de locos, los serruchaba por la mitad, o sea, los maltrataba, no los escuchaba. ¿Por qué? Porque no querían cambiar. Hoy usted y yo hemos hablado con muchas personas que simplemente no quieren cambiar. No quieren cambiar. Y no tiene que ver esto con que vengan a la iglesia o no vengan a la iglesia. Simplemente no quieren cambiar. Pero el Señor a través de este pasaje nos está diciendo, toma de ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Jeremías se quejaba y se quejaba, pero desarrolló paciencia. ¿Sí? Elías, Eliseo también. Los profetas que están en la Biblia desarrollaron la paciencia porque se enfrentaron con el rechazo de una sociedad que no quería escucharlos, no querían cambiar. Dios mandaba su mensaje y lo manda también hoy. Primero para que la gente cambie, para que se devuelvan a Dios, para que le reconozcan que necesitan de Cristo. Hay personas que conocemos, hermanos, que están así, no quieren cambiar, simplemente no quieren cambiar. Y pareciera que entre más se les insiste, pues no, ¿verdad? Entre más se les ama, pues tampoco. Y así, pero bueno, no quiere decir que debamos perder las riendas o volvernos impacientes o andar renegando. Hacer lo que nos corresponde hacer, sí, hablar, orar, exhortar con su palabra, llamarles al arrepentimiento, ¿verdad? Invitarles a conocer a Cristo, a que se entreguen a Él, pero ser pacientes. Todos los días quizá encontramos a más de una persona que si nos dejamos nos va a sacar el tapón, como se dice, ¿verdad? Pero por eso es importante depender de Dios, depender de Él para desarrollar esta parte del fruto del Espíritu Santo. Vamos con la siguiente. ¿Cuándo aplicar el ser paciente? Cuando el problema es inexplicable. Miren, muchas veces hacemos todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y de repente un problema, una crisis y pensamos, pero ¿por qué si estoy haciendo esto y aquello y no entendemos, vaya, el por qué? A lo mejor usted fue al consulado norteamericano y llevaba todos sus papeles, ¿verdad? Y de repente, ¡pum!, la visa ha sido negada. O va a una solicitud de trabajo, ¿verdad? Usted califica perfectamente y lleva todos sus papeles y nada, ¿verdad? O sigue las instrucciones al pie de la letra y nada. En la vida hay cosas que no podemos explicar, hay problemas inexplicables. Hay padres que están diciendo, pero es que yo le enseñé a mis hijos esto y me esforcé por mis hijos, y problemas inexplicables. Pues la vida no es justa en ese sentido. Vamos a leer el versículo 11 de Santiago 5 para entender un poquito esto. Santiago 5:11 dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor,
que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tenemos en Job un excelente ejemplo de paciencia, ¿verdad? ¿Creemos que tenemos problemas nosotros? ¿Creemos que andamos arrastrando la cobija? Vayamos al libro de Job y leamos lo que le pasó. Estamos desanimados y no entendemos las cosas que aquí y allá. Vayamos a Job, a la Biblia, a Job, y leamos lo que el Señor le enseñó y cómo Él desarrolló más paciencia. Miren, Job se lleva la medalla de oro en paciencia. No vemos a ningún otro personaje bíblico siendo tan paciente como él, a pesar de todo lo que le sucedió. Un hombre que lo tenía todo y también lo perdió todo. Pero creo que lo que más le dolía a Job era no saber por qué estaba pasando por eso. Y muchas veces eso sucede en nuestra vida, hermanos. Lo que más nos duele, nos desilusiona, nos desanima es el no saber por qué. No nos explicamos, Señor, ¿por qué permites esto? ¿O por qué estoy pasando por esto? Porque nos creemos justos, nos creemos buenos, nos creemos que estamos cumpliendo, nos creemos que ahí la llevamos. Y entonces le preguntamos a Dios, ¿pero por qué, Señor? ¿Creemos que tenemos problemas? Echémosle un vistazo al libro de Job. Si los problemas de Job no fueran suficientes, ahí leyendo, ¿verdad?, los primeros capítulos, todavía llega su esposa y le da el tiro de gracia. Dios permitió que Satanás le quitara todo lo que tenía, menos a su esposa. Hay un gran misterio, ¿verdad? Sabemos que Dios no se equivoca. Vaya, Dios no se equivoca. Tenía un propósito de por qué dejar a su esposa viva, para que desarrollara más paciencia, seguramente. Muchas cosas en la vida no tienen sentido, o no podremos encontrarles el sentido común según nosotros. Tal vez nunca las entendamos estando de este lado del cielo tampoco, pero lo que sí Dios nos dice es que debemos mantener siempre nuestra fe en Él y esperar con paciencia. Para lo inexplicable, Cristo nos dice, ten fe y espera en mí. Para lo que no podemos cambiar, Dios nos dice, espera y ten fe en mí. Para lo incontrolable que nos encontramos, circunstancias o personas, Dios nos dice, ten fe y espera en mí. Si seguimos adelante, en el segundo punto, vamos a contestar la pregunta, bueno, ¿por qué aplicar ser pacientes? A lo mejor alguno podrá estar pensando, ¿y por qué tengo que ser paciente con tal o cual persona? ¿Por qué tengo que ser paciente en tal o cual situación de la vida? Bueno, se vale preguntar. Y también esas preguntas Dios tiene la respuesta. Primero, porque Dios está en control. Debemos ser pacientes porque Dios está controlando todo. Nada sale de su voluntad. No somos un accidente. Dios usa todas las cosas para bien. Vamos a leer el versículo 8 de Santiago 5. Santiago 5, 8. Va a aparecer aquí enfrente. ¿Lo leemos todos juntos? Ustedes también deben esperar con paciencia. Manténganse firmes porque el Señor regresará pronto. ¿Recuerdan que el versículo 7 dice que debemos ser pacientes hasta cuándo? Hasta que Él regrese, o sea, siempre. Ya sea que vayamos con Él o Él venga por nosotros, la paciencia la debemos ejercer siempre, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a esperar con paciencia, no con desesperación, no hablando cosas que no debemos hablar o pensando cosas que nos lleven a la desilusión o al pesimismo. Por eso aquí la instrucción es manténganse firmes. Esa orden de manténganse firmes es, o sea, confía en Dios, fe firme, gozo firme, el fruto del Espíritu Santo que se refleje en nuestra vida. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Y el hecho de que Cristo regrese, como lo dice el versículo 8,
nos muestra que Dios está en control. Si Dios está en control, entonces no luchemos contra Él. ¿Recuerdan quién luchó contra Dios y salió lastimado? Jacob, ¿verdad? Entonces, no vamos a salir ilesos cuando intentamos luchar contra la voluntad de Dios. Mejor aprendamos a ser pacientes, aprendamos a esperar con fe. Ya deberíamos haber aprendido que hay cosas que escapan de nuestro control y no tenemos por qué enojarnos, desesperarnos, desilusionarnos o hablar pestes. Y también debemos saber que nada escapa del control de Dios. Él todo lo ve. Dios todo lo ve y Él se va a encargar hoy, mañana o algún día. Dios se va a encargar. Y a nosotros Dios nos invita, ten paciencia. Ten paciencia, no te mortifiques. ¿Sí? Nadie aquí tiene el don de la mortificación. No es un don, estoy bromeando, ¿verdad? Pero a veces pareciera que el don o uno de los dones preferidos del cristiano es mortificarse. ¿Sí? Nos tronamos los dedos, nos comemos las uñas, nos jalamos los cueritos de aquí, nos jalamos los pelos, nos mordemos el brazo, ¿verdad? ¿Sí? Nos pellizcamos y otras cosas porque estamos mortificados, impacientes. Pero cuando sabemos que Dios está en control y que no hay otro lugar mejor, ¿verdad?, que dejarle el control a Dios, entonces hasta podemos respirar mejor, dormir mejor, vivir mejor, disfrutar todo mucho mejor. Ok, sigamos adelante. ¿Por qué aplicar también el ser paciente? Bueno, también porque Dios recompensa la paciencia. Primero que nada, porque Dios está en control. Y en segundo lugar, porque Dios recompensa la paciencia. Vamos a leer el versículo 11, va a aparecer aquí enfrente y quiero invitarles para que podamos leer solamente lo que está subrayado. ¿Listos? Dice así: en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. ¿Sabe? En la vida siempre se habla mejor de los que perseveran. ¿Cómo dice el dicho? El que persevera, alcanza. Entonces podemos perseverar en la paciencia. Si yo quiero ser paciente, quiero o necesito entender lo que hay que hacer para llegar a ser paciente. No nada más es decirle a Dios, Señor, hazme más paciente, y ya así como por arte de magia, listo. No, necesitamos perseverar en Él para que el fruto del Espíritu se desarrolle en nosotros. Y bueno, este pasaje pone a Job nuevamente como ejemplo de recompensa de la paciencia. Si somos pacientes, nuestro carácter madura, nuestro carácter crece. Si somos pacientes, nuestras relaciones personales mejoran. ¿Sí? Ya no somos de mecha corta, sino ya la mecha se alargó. Si somos pacientes, podemos mostrar más gozo en vez de preocupación, tristeza, ¿verdad? De que, híjole, ¿qué estará pasando ahorita allá en Israel? ¿Qué estará pasando? O sea, la preocupación por saber es impaciencia. Y se refleja la impaciencia de muchas otras formas más. Y no nos deja irradiar gozo, no nos deja expresar con nuestra cara que estamos contentos, felices, porque andamos preocupados. Si bajó el dólar, si subió, si la gasolina, si el frijol, o las preocupaciones que traigamos encima. Esa preocupación nos roba el gozo. Pero cuando somos pacientes también alcanzamos las metas. Cuando somos pacientes alcanzamos metas y no tiramos la toalla a media carrera o a media escuela o a medio trabajo o a media vida.
Pero cuando tenemos paciencia, alcanzamos las metas. Perseveramos, ¿verdad? Y sabemos que hay cosas que se cocinan o que van caminando lentamente, lentamente. Vivimos en una generación donde muchas personas quieren las cosas lo más rápido posible, ¿verdad? Lo vemos en las filas. Llega una persona al banco y ve 5 o 6, mejor se va. Llega a un restaurante y le dicen, sí, pero ¿me puede esperar 5 minutos nada más? Ah, no, y se va. O sea, vivimos en medio de una generación que no quiere aprender a ser paciente, como si lo mereciéramos todo. O sea, merezco que cuando llegue al banco me pongan la alfombra roja, ¿verdad? Y me pasen a la caja de prioridad. Cuando llego al restaurante, que ya tengan ahí mi mesa con lo que voy a tomar servido porque traigo mucho calor. O sea, pensamos que así debe ser la vida, y pobre de aquel que me haga batallar, pobre de aquel que me haga ser impaciente. Mis hermanos, Dios recompensa la paciencia. Ser paciente no es un virus. El ser impacientes sí nos trae muchas malas consecuencias. Entendamos que la venganza, el desquite, es el polo opuesto de la paciencia. ¿Sí? Vamos con la siguiente enseñanza. ¿Por qué aplicar el ser paciente? Bueno, aparte de que Dios, porque nos invita a saber que Dios está en control, porque Dios recompensa la paciencia, también porque Dios siempre está trabajando. El Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo. Dios siempre está trabajando, Dios siempre se está moviendo en nuestra vida. Vamos a leer la segunda parte del versículo 11 de Santiago 5, esa parte que está subrayada. Dice, ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Conocemos toda la historia de Job. Sabemos que Dios restituyó todo lo que Job tenía y aún más, y aún más. Pero él fue paciente. Necesitamos aprender a ser paciente, al saber que al inicio y al final el Señor está conmigo, que al inicio y al final debo comportarme como su hijo, como su hija, que al inicio y al final debo creer en sus promesas. Y entonces, ¿verdad? Tener conciencia de que Dios está trabajando. Nosotros muchas veces no sabemos lo que está pasando, pero Dios está obrando su perfecta voluntad. Cuando nosotros pensamos que hay un retraso en lo que Dios o en lo que le pedimos a Dios, eso no significa que Dios nos está rechazando. Hay que aprender la diferencia entre la respuesta de Dios cuando nos dice no y cuando nos dice todavía no. A veces pensamos que, o creemos y queremos que Dios conteste rápido, que conteste sí, pero muchas veces no estamos listos para recibir lo que estamos pidiendo. Miren, en la vida podemos tener prisa en muchos aspectos. Podemos tener prisa, pero Dios no. Dios no tiene prisa. No me malinterprete, sí somos importantes para Dios. Nuestras necesidades son importantes, sí, pero Dios no tiene prisa. Dios dice a esa petición urgente que le estamos haciendo, nos dice, paciencia, que estoy trabajando. Es como que aquel señor, ¿verdad? O joven que llega a la casa y empieza a trabajar y estamos ahí, ya me lo va a terminar. Sí, me faltan unas cosas. Ya me lo va a terminar. Casi, no, igual. Paciencia, que estoy trabajando. ¿Sí? O cuando llevamos el carro con el mecánico, ya mero está, ya lo va a tener. O sea, necesitamos desarrollar la paciencia. O como los niños, ¿verdad? A veces de aquí a Chihuahua, en Mioqui, ¿ya mero llegamos? En Cárdenas, ¿ya mero llegamos? ¿Sí?
O sea, y van preguntando porque pues son niños, ¿verdad? Y así también, también a veces nosotros en la vida, nuestra impaciencia no nos deja estar listos para recibir eso que eso que le estamos pidiendo a Dios, perdón. Por eso, mis hermanos, es importante aplicar el ser paciente para poder conocer mejor a Dios, para poder aprender a esperar como Él quiere que esperemos. Y en tercer lugar, podemos contestar la pregunta, ¿qué hacer mientras se espera en Dios? ¿Qué podemos hacer mientras se espera en Dios? Número uno, esperar con expectativa, es decir, con fe, creyendo, ¿verdad? Sabiendo que vamos a recibir del Señor lo mejor, estar emocionados porque la respuesta de Dios ahí viene. ¿Cuándo va a llegar? No sé, pero ahí viene. Esa es la expectativa que debemos tener. Quiero invitarle para leer el Salmo 130, versículo 5. Salmo 130, versículo 5 dice así: yo pongo toda mi esperanza en el Señor. Mi alma espera en Él. Confío en su palabra. ¿Estamos poniendo toda nuestra esperanza en el Señor? ¿Estamos sujetando nuestra carne para que espere, aprenda a esperar en Él? Cuando leemos la Biblia, ¿confiamos en lo que ella nos dice? Isaías 49, 23, la última parte dice, los que confíen en mí no saldrán defraudados. Porque el Señor, nuestro Dios, nunca nos va a quedar mal, nunca nos va a defraudar. Entonces, ¿qué hacer mientras se espera en Dios? Hay que esperar con fe, con expectativas, sabiendo que lo mejor está por venir. Dios no quiere que nos sentamos o que nos sentemos y no hagamos nada mientras esperamos. Él quiere que nos preparemos para su respuesta. ¿Sabe? Algo que nos cuesta mucho trabajo entender como personas es esto. Que Dios quiere que nos preparemos para recibir esa bendición que estamos pidiendo. Muchas veces Dios ya tiene ahí la bendición, pero uno es el que no está listo para recibirla. Es como aquel papá, ¿verdad?, que le ha prometido un regalo a su hijo cuando se gradúe y el papá ya lo tiene ahí envuelto, ¿verdad?, una cajota grandota, y el niño llega y le dice, reprobé. No estás listo entonces para recibir el regalo. Lo mismo sucede con Dios. Dios no nos va a maleducar, hermanos. Dios quiere que entendamos y aprendamos y que nos entre en nuestra cabeza esta parte importante. Necesitamos esperar en Él con paciencia. Y muchas veces nos falta fe para recibir lo que estamos pidiendo. Nos falta más amor, más entrega, saber más de la palabra, servir mejor para poder recibir lo que estamos pidiendo. Porque hay promesas en la Biblia que son condicionales. Hay promesas en la Biblia que sí tienen una condición. Pero a veces queremos que no, Dios, dame, ayúdame, líbrame, socórreme, y así estamos, ¿verdad? Todo para nosotros. Pero Dios quiere que nos preparemos, que maduremos, porque Dios ya está listo para responder, pero quizá nosotros no. ¿Acaso Dios nos dirá, oye, ya madura? Prepárate para recibir esto. Por eso necesitamos esperar con expectativas. ¿Qué tan alta es nuestra expectativa? Nuestra expectativa dice mucho, ¿verdad?, en la forma como nos preparamos en la vida espiritual. ¿Qué hacer entonces mientras esperamos en Dios? Esperar con expectativa, y la siguiente es esperar calladamente. Aprender a esperar calladamente.
Vamos a ver el versículo 9. Estoy hablando de Santiago 5:9. Va a aparecer aquí enfrente, vamos a leerlo todos juntos. Dice: hermanos, no se sigan quejando unos de otros para que no sean declarados culpables. Miren, el juez está esperando en la puerta, listos para entrar. La impaciencia nos lleva a la queja. Ay, pero ¿por qué no llega? Ay, pero es que porque esto, ay, el otro. O sea, la impaciencia nos lleva siempre, siempre a la queja. Y aquí nos dice, no te sigas quejando para que no seas culpable de pensar mal, culpable de hablar mal, culpable de hacer lo que Dios te ha dicho que no hagas. Por eso es importante esperar calladamente. Y esta expresión no murmurar no significa que no tengo que hablar de una sola palabra. Significa más bien no hacer o no decir lo que Dios no quiere que diga, que tiene que ver con la murmuración. Cuando perdemos la paciencia solemos irritarnos. Cuando perdemos la paciencia solemos también empezar a hablar mal de quien se deje. Como dice el dicho, ¿verdad? Ya no buscamos a quien nos la hizo, sino quien nos la pague. ¿Por qué? Porque estamos de impacientes. No pongamos el pretexto de que te espero, pero mientras me quejo. ¿Cómo esperamos? ¿Cómo estamos acostumbrados a esperar? ¿Pacientemente o quejumbrosamente? Quiero que leamos Lamentaciones 3:26, perdón. Lamentaciones 3:26. Dice así: bueno es esperar y aguardar en silencio la salvación de Jehová. Muchas veces tenemos problemas con esto. No sabemos ni queremos cerrar nuestra boca. Miren, sí podemos ir delante de Dios y decirle lo que está pasando en nuestra mente. Sí podemos ir delante de Dios y hablarle a Él cómo nos sentimos. Si algo nos duele, si algo no nos gustó, ir con Dios, ¿verdad? Y hablar las cosas con Él. Y ya después de que sacamos todo lo que traíamos con el Señor, ahora sí Dios dice, ok, espera calladamente. Ya dijiste todo lo que tenías que decir, ahora cállate y espera. Básicamente eso es lo que nos dice el Señor. Dios no me dice que me quede con toda esa carga, ¿verdad?, en mi corazón y que esté todo angustiado. No, desahógese. Pero después de que hagamos eso, como dice un dicho, calladito nos vemos más bonitos. Aprendamos a esperar calladamente. ¿Sí? Lamentaciones 3:26 es un pasaje que nos impulsa a poder esperar. Jeremías escribió este libro y él se está lamentando, pero en medio de ese lamento Dios le inspira para poder decirnos que es mejor esperar en Dios, es mejor confiar en Él. Entonces, no nos quejemos, hermanos, hermanas, aprendamos a esperar, aprendamos a esperar. Quizá no es algo que se hace de la noche a la mañana, pero sí es algo que podemos con toda intención ir aprendiendo, ir desarrollando poco a poco. Y por último, ¿qué hacer mientras se espera en Dios? Bueno, la Biblia dice que podemos esperar confiadamente. Esperar con confianza. Vamos a leer Miqueas 7:7. Miqueas 7:7 va a aparecer aquí. Dice: pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. ¿Tenemos esa seguridad? ¿Sabemos todos que Dios nos escucha? Amén, ¿verdad? Entonces, ¿por qué somos impacientes? Si yo sé que Dios me escucha, ¿por qué soy impaciente? Miren,
cuando éramos pequeñitos, niños, en la primaria quizá, ¿cómo llegábamos a casa? ¿Le decíamos acaso a nuestra mamá, mamá, apúrate, tengo hambre, ándale, ya, ándale? ¿Llegábamos así? ¿Qué pasaría o qué pasaba si así llegábamos? Perdíamos 1 o 2 dientes, ¿verdad? Mínimo. Y lo mismo sucede con Dios, hermanos. Necesitamos aprender a esperar. Ahora ya de adultos, según nosotros, ¿verdad? A lo mejor no le reclamamos, pero sí nos desilusionamos de Dios, de la iglesia, del pastor, de los hermanos. Nos desilusionamos porque no vemos llegar las cosas en mi tiempo, como yo quiero y cuando yo quiero. Pero si hemos puesto nuestra esperanza en el Señor, en el Dios de nuestra salvación, entonces Él nos escucha y Él está trabajando en medio de nosotros y trabajando en nosotros para poder recibir eso que pedimos. Porque si no estamos listos para recibir algunas cosas que estamos pidiendo, necesitamos esforzarnos, trabajar, capacitarnos, prepararnos para poder recibir lo que estamos pidiendo y esperar confiadamente. Esperar confiado significa estar tranquilo. Esperar confiado significa no ansioso. Ay, ¿por qué no llega, verdad? Un ejemplo clásico. Usted pide pizza o una comida por teléfono y le dicen que en media hora llega. Pero su tripa ya le está exigiendo, ¿verdad? Su tripa ya le está exigiendo. Ya, quiero. Y cuando agarra el teléfono, ¿cómo es su actitud? Esperar confiado es estar tranquilo, no ansioso, no tomando las cosas en nuestras manos. Y si Sara, la esposa de Abraham, estuviera aquí, ella nos daría una cátedra de no tomar las cosas en nuestras propias manos. Ella dijo, no, yo sí puedo con esto, ¿verdad? Mira, aquí está mi sierva Agar, ¿verdad? Abraham, tenla, ¿verdad? Tómala por mujer para que te dé un hijo y también va a ser mi hijo, según la costumbre, porque nace en mis rodillas. Y ella se sintió bien segurota. No voy a tener celos, no voy a tener envidia, ¿verdad? Yo puedo con esto. Y a la hora de la hora, ay, Abraham, mira, Agar me está viendo feo, ¿verdad? Porque ella sí es mamá y yo no. Se apresuró a tomar las cosas en sus manos. Y así sucede muchas veces con nosotros. Nuestra impaciencia nos hace decir, órale, aquí se ocupa acción y ahí voy. Sí, necesitamos movernos en lo que nos corresponde, sí, pero no tomar el papel de Dios. Dios está en control, no nosotros. Él todo lo ve, nosotros solo quisiéramos. Pero Él todo lo puede, nosotros no. Hay padres que quisieran tener una camarita en el carro de su hijo, ¿verdad? A ver a quién subes, a ver a dónde vas. Una camarita en el salón de los hijos para ver qué están haciendo. Pero no podemos controlarlo todo. Y para esos casos hay que desarrollar paciencia, esperar confiadamente en el Señor. No hay de otra. Si la Biblia, primero que nada, me dice, ¿verdad?, que ese desgaste va a acabar con mi vida. Por eso me dice el Señor, espera confiadamente, porque la impaciencia va a terminar más prontamente con la vida que el Señor nos ha dado. Cuando empezamos a entender que Dios está en control, las cosas cambian. Yo quiero invitarles, hermanos, para que aceptemos el desafío que Dios nos da. Necesitamos más paciencia. Necesitamos más paciencia. Tal vez usted pueda decir que tiene paciencia en algunas áreas de su vida. Qué bueno, gloria a Dios, que está bien. Pero también hay que reconocer en las áreas de la vida donde no
no tenemos paciencia, o las personas con las cuales no tenemos paciencia. Y ahí es donde debemos dejar entrar al Señor. Acéptelo. Necesitamos más paciencia. Inclinemos nuestro rostro, hermanos, y vamos a orar. Ahí en su lugar, pídale al Señor, ayúdame, Dios. Necesito más paciencia por las mañanas, más paciencia a mediodía, más paciencia en las tardes, más paciencia en el trabajo, en la iglesia, en la calle, más paciencia con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos. Señor, escucha la oración y te pido, Señor, que tú escuches este clamor. Desarrolla en todos nosotros más paciencia. Yo sé que a través de las pruebas, de las luchas, de las crisis, enfermedades, tú vas desarrollando esa paciencia en nosotros. Ayúdanos a aprenderlo, Señor, a aprender las lecciones de la vida que tú nos das día con día. Y a ti damos la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.